Ministro Fernando Ruiz, varios temas tenemos hoy para tratar con los colombianos. Por un lado, esta mañana estuvimos muy temprano viendo la bodega que tiene el Ministerio de Salud, donde estábamos viendo toda la logística dispuesta para la llegada y la dispersión de las vacunas. También estuvimos hoy analizando y viendo las nuevas tecnologías que también llegan ya a nuestro país con los ultracongeladores que servirán para las vacunas de Pfizer. También estábamos viendo la capacidad de congelación y no solamente estamos hablando de un espacio que puede albergar millones de vacunas, sino que también se enlaza con todas las otras bodegas que tenemos en el territorio nacional. Así que ver este ejercicio fue muy importante, analizar también la logística y cómo está dispuesta la misma es igualmente relevante dentro del Plan Nacional de Vacunación. Yo quiero que hablemos hoy un poco de esta materia, que le expliquemos a los colombianos cómo está esa logística prevista, también el plan de seguridad dentro del plan de vacunación y también la campaña de información que queremos estar desplegando de manera permanente y constante. Y por supuesto, ministro, que abordemos hoy también preguntas que nos han enviado los ciudadanos relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19. Así que antes de escucharlo, quiero que los colombianos vean en qué consiste toda la preparación logística para el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con una bodega que permite recibir los biológicos del país y es allí donde llegarán las vacunas contra el COVID-19. Se trata de una bodega que cuenta con certificación de la OMS, UPS, INVIMA, así como de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Tiene 2.000 metros cuadrados distribuidos en 3 áreas: una administrativa, una seca o de almacenamiento para bodegaje de insumos y un área para la refrigeración y congelamiento de vacunas. Cuenta además con la capacidad para refrigerar en un solo momento hasta 50 millones de dosis de vacunas, espacio suficiente para almacenar las que nos llegarán para la atención del COVID-19. En todo el año, el país recibe entre 25 y 30 millones de biológicos, es decir, que tenemos una capacidad de 50% para poder operar con suficiencia el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Y teniendo en cuenta que la ultracongelación es necesaria específicamente para una de las vacunas adquiridas, el Gobierno Nacional ha dispuesto de ultracongeladores para su almacenamiento. Como país estamos ya preparados para tener el soporte de cadena de frío suficiente para la administración de vacunas contra el COVID-19 para los colombianos. Sí, señor presidente, un saludo para usted, para los compañeros de gobierno y para los colombianos. Efectivamente, nosotros tenemos una capacidad de manejo de vacunas bastante amplia, como decía el video, hasta 50 millones de dosis. Durante el año manejamos aproximadamente 25, de manera que tenemos una redundancia que nos permitiría manejar en refrigeración y depósito 25 millones de vacunas adicionales. Sumado a esto, hemos ampliado la capacidad para el manejo de ultracongelación. En este momento llevamos ya una capacidad ubicada en sitio para 1.6 millones de vacunas que requieren ultracongelación, y con las compras de los ultracongeladores que estamos haciendo en este momento, se completarán 44 en la bodega central y en todo el país, lo cual nos dará una capacidad completa, amplia y suficiente para poder atender todos los temas de las vacunas que requieren ultracongelación. Importante decirlo, nuestra bodega está certificada tanto por la OMS como por la OPS y la INVIMA, tiene todas las certificaciones posibles, tiene 2.000 metros cuadrados en total, tiene 2 grandes áreas para refrigeración y una área específica para guardar vacuna de polio a menos 26 grados. Esto quiere decir que ya tenemos una capacidad pequeña hasta los 26 grados, pero adicionalmente vamos a llevar esa capacidad con estos 6 ultracongeladores hasta los 86 grados centígrados, los cuales nos permite guardar vacunas tipo Pfizer y tipo AstraZeneca en las mejores condiciones. Importante, contamos también con 37 bodegas en cada uno de los departamentos y distritos del país, lo cual da cobertura del 100% para el manejo de las vacunas refrigeradas, y con la aplicación de la ultracongelación tendremos capacidad para poder atender todo tipo de vacunas. Hay que recordar que vamos a tener 2 tipos de vacunas que requieren entre 2 y 8 grados, vacunas que requieren menos 70
o vacunas que requieren menos 20 grados centígrados. Estos capacidad que se ha adquirido de ultracongeladores ha sido adquirida por el FOMEN y todo ello nos permitirá tener la capacidad suficiente para poder manejar la logística de cadena de frío y mantenerla a lo largo de todo el proceso de vacunación en el país, señor presidente. Muchas gracias, ministro Fernando. Y yo creo que también es importante que los colombianos conozcan cómo está el operativo de seguridad, es decir, cómo se garantiza la seguridad de todos los materiales, la dotación y el proceso logístico. Este es un proceso que está concebido dentro del Plan Nacional de Vacunación, que también ocurre regularmente en el Plan Ampliado de Inmunizaciones, que cada año en Colombia llega a cerca de 10 millones de personas vacunadas, y quiero que ustedes todos en sus casas conozcan cuál es el protocolo de seguridad para el proceso de vacunación. El Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, implementarán la Estrategia Marco de Seguridad Interinstitucional para el Plan Nacional de Vacunación COVID-19. Puesto de mando unificado. A través de la Fuerza Pública se coordinará la instalación y dirección de un puesto de mando institucional nacional 48 horas antes de la llegada de las vacunas al país, así como la comunicación permanente con los puestos de mando regionales y locales para el seguimiento en tiempo real de las novedades y acontecimientos en el desarrollo del plan. Coordinación. Se establecerá un gerente por institución, quien será el enlace principal con el puesto de mando unificado nacional y los diferentes ministerios. Medidas de seguridad. A través de una inspección o valoración a los sitios dispuestos para la llegada de las vacunas, se generarán recomendaciones en materia de seguridad y factores de riesgo que puedan evidenciar en la recepción y almacenamiento de las vacunas. Ciberseguridad. Se establecerá un puesto de mando unificado de ciberseguridad en coordinación con entidades internacionales como Interpol, Europol y Ameripol, que activarán los protocolos con el fin de salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información del Estado, así como para identificar posibles situaciones que puedan afectar la seguridad ciudadana en la web. Transporte. Las autoridades adelantarán reuniones con OPAIN, Minsalud, INVIMA y la DIAN para conocer detalles del número de vuelo, ubicación de la plataforma, almacenamiento de las vacunas, estudio de seguridad de instalaciones y de personal que intervendrá en la zona primaria y el proceso de nacionalización. Y además habrá acompañamiento permanente del transporte de vacunas y la logística necesaria en vías nacionales, departamentales y municipales. Este sábado 30 de enero es el día de ponerse al día con las vacunas. Nosotros, para poder generar el espacio y la disponibilidad de personal para poder iniciar en febrero toda la campaña de vacunación contra el COVID, tomamos la decisión desde el año pasado de adelantar las campañas de vacunación para niños, porque evidentemente nuestro propósito también es proteger a los niños contra las diferentes enfermedades que se pueden controlar mediante la vacunación. De manera que el sábado 30 de enero en las diferentes ciudades del país estaremos en campaña de vacunación. Esta es la primera actividad de vacunación del año que tiene como propósito reducir el riesgo de enfermar. Vamos a tener 2.975 puntos de vacunación distribuidos en todo el país e invitamos a todos los padres de familia que se acerquen con sus niños menores de 6 años para poder realizar toda la campaña de vacunación. Vamos a tener una campaña para mantener la erradicación contra la poliomielitis, la eliminación del sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénito, que son muy importantes y son causa importante de enfermedad. También se van a aplicar vacunas para controlar fiebre amarilla, difteria, tuberculosis, meningia, hepatitis A y B, neumococo, hemófilos influenza y diferentes tipos de enfermedades como tosferina, parotiditis e influenza. Las IPS tienen habilitados puestos de vacunación para aplicar cualquiera de los 21 biológicos que aplicamos, que cubren 26 enfermedades, y todo se va a hacer para tranquilidad de todos los colombianos con los respectivos protocolos de bioseguridad para prevenir cualquier tema de transmisión del COVID. Las EPS deben garantizar horarios extendidos y capacidad ampliada para la vacunación, y recordar que la vacunación regular en Colombia es una vacunación sin barreras, que cubre menores de 6 años, mujeres gestantes y mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, y también cubre todas las áreas del territorio nacional para reducir el riesgo de enfermar por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Importante, el sábado llevar el carnet de vacunación. Y tenemos un video, presidente, para ilustrar
esta campaña grande que estamos lanzando el sábado, que inicia y refuerza nuestra campaña de vacunación del Programa Amplio de Inmunizaciones. Este sábado 30 de enero la invitación es a ponerse al día con las vacunas. En esta actividad nacional se espera que cerca de 14.000 niños menores de 6 años sean inmunizados. La invitación es a todos los padres de familia a que se acerquen con sus hijos a uno de los 2.975 puntos de vacunación que tenemos dispuestos en todo el país, con cita previa o a través de vacunación en su domicilio para evitar aglomeraciones. Recordemos que en Colombia todos los días son de vacunación para poder alcanzar una cobertura del 95% o más en la población sujeto de inmunización con los biológicos que hacen parte del esquema nacional. Con la vacunación buscamos mantener la erradicación de la poliomielitis y consolidar la eliminación del sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y tétano neonatal. También para controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meningia, hepatitis A y B, neumococo, influenza, tosferina y diarreas por rotavirus. Bueno, ministro Fernando Ruiz, así como hacíamos la descripción del programa de vacunación, la seguridad, la logística, hay preguntas que se hacen todos los ciudadanos y tenemos que contestarlas siempre y de manera muy pedagógica. Veamos la primera que nos llegó el día de hoy. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Julie Torres. Quería saber cómo van a decidir qué tipo de vacuna le aplican a uno. Julie, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo quisiera dar la primera puntada en la respuesta y es, nosotros hemos venido adquiriendo, no solamente se adquirieron las vacunas de Pfizer, la de Janssen y también la de AstraZeneca, estamos cerrando negociaciones de otros lotes de vacunas para nosotros completar frente a los 29 millones que ya están compradas o para 29 millones de colombianos las dosis adicionales que nos permitan llegar a los 35 millones de colombianos. Y fuera de eso, también tenemos las que han sido adquiridas dentro de COVAX que hacen parte de ese universo y ahí tenemos una disposición variada de vacunas. ¿Cuál es el criterio? La efectividad. ¿Por qué se ha hecho ese criterio de selección? Para que se pueda aplicar cualquiera dentro de la coherencia del plan de vacunación y eso implica que cuál se va a aplicar, la que esté disponible. ¿Por qué? Porque todas garantizan el concepto técnico de la eficiencia o eficacia de la misma vacuna. Esto le da tranquilidad al sistema y a la estrategia de tener vacunas disponibles que cumplan dentro de la coherencia del plan y se van aplicando territorialmente. Ministro Fernando, detalle que usted quiere agregar ahí. Sí, presidente, el tema importante aquí es que la disponibilidad de vacunas, como hemos visto tantas veces en anuncios de prensa, ha sido limitada. Incluso los países que compraron más vacunas han tenido limitaciones de acceso, de manera que el flujo de vacunas que están teniendo todos los países del mundo es un flujo restringido y será esa disponibilidad la que nos determinará en mucho qué vacuna de la que ya adquirimos se va a estar aplicando en un momento determinado. Algunas vacunas pueden tener una destinación específica, el caso de las vacunas de una dosis, que nos ayudarán a aquellas zonas de mayor dispersión, más alejadas, donde volver a realizar operativos de vacunación es muy difícil, incluso volver a ubicar a las personas. Gracias, ministro Fernando. Otra pregunta que nos llega hoy. Buenas tardes, señor presidente. Le habla Alberto Corredor Cárdenas. Quisiera hacerle una pregunta, el por qué se va a vacunar primero la gente mayor de 80 años cuando la juventud es la que va a mover el país de aquí en adelante con el respeto de todas las personas de esta edad. Quisiera saber y que me saquen de esa duda, ¿por qué va a ser así? Alberto, muchísimas gracias por esa pregunta. ¿Cuál ha sido el criterio de la Estrategia Nacional de Vacunación? Por un lado, el primer gran reto, reducir sustancial, dramáticamente la letalidad. Hemos visto que las personas mayores de 70 años representan cerca del 54% de los fallecidos por COVID-19. Las personas entre 60 y 70 años deben estar alrededor de un 26%. Eso quiere decir que atender a los grupos donde está concentrada la mayor letalidad nos lleva a reducir ese impacto en muertes de manera sustancial y hay que hacerlo rápido. Y claro, también está el concepto de las personas que están en las primeras líneas de atención en el sistema de salud y claro, también las personas con comorbilidades y preexistencias. Así que la razón por la cual se empieza con las personas mayores y no con los jóvenes es justamente porque la mayor letalidad se concentra
en las personas mayores de 70 años o las personas entre 60 y 70 años con preexistencias y comorbilidades. Ministro Fernández. Creo que lo que usted ha dicho, presidente, es muy completo. Yo solo agregaría que la ley estatutaria que rige el derecho a la salud nos obliga a proteger preferencialmente a aquellos que tienen mayor vulnerabilidad y riesgo de enfermar o de morir. Y esa es una obligación que nos impone la ley al Estado y al gobierno colombiano. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Víctor Gómez. Quisiera saber si los departamentos y ciudades van a poder comprar las vacunas. Esa pregunta es bien importante, ministro. Usted la ha trabajado en la estrategia del plan de vacunación. A mí me gustaría que usted respondiera sobre cuál ha sido la relación de la Federación Nacional de Departamentos y de Municipios con el Ministerio de Salud, donde ellos han dicho que prefieren arrancar el proceso con la centralización de compra y dispersión en el gobierno nacional. Claro está, nosotros siempre hemos dicho que este es un proceso que se adelantará a lo largo del año, donde nosotros tenemos 2 fases con 5 etapas y en la medida que vayamos llegando a las etapas de mayor dispersión en la población, con menos nivel de riesgo y de letalidad, por supuesto en ese momento tendremos mayor flexibilidad. Me gustaría que usted hablara sobre eso, ministro. Sí, presidente, comprar vacunas tiene una complejidad bastante grande desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero y desde otros puntos de vista. Nosotros en el proyecto de decreto para el Plan Nacional de Vacunación dejamos abierta esta posibilidad para consulta. Recibimos cartas de las 3 agremiaciones que asocian a los municipios, los departamentos de Colombia, a sus capitales, Federación de Municipios y Federación de Departamentos, y en las 3 se nos indica que, que las compras deben hacerse siempre desde el gobierno nacional y no desde los municipios y departamentos. Esto fue una decisión tomada desde los propios municipios, desde las propias alcaldías, en su derecho, en su discusión interna. Nosotros entendemos eso en el sentido que para un ciudadano colombiano estar en un municipio o en una ciudad donde te tenga mayor capacidad económica y financiera generaría un desequilibrio, una inequidad con aquellos que no están ubicados en esos sitios, y los lugares más, digamos, los municipios más pobres de Colombia no tendrían ese acceso y al mismo tiempo que las ciudades o los lugares que tuvieran mayores ingresos económicos. De manera que esta fue la consideración ética y de equidad que nosotros recibimos y respetamos. Por lo tanto, no se permitirá la compra desde departamentos y municipios en el decreto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Iván Prieto. Señor presidente, le quería preguntar cómo van a evitar los colados en la priorización de las vacunas. Muy importante pregunta, Iván, porque lo que estamos tratando aquí, y por eso está en la coherencia del Plan Nacional de Vacunación, es tener no solamente las bases de datos, los sistemas de información, e ir en la respectiva secuencia que tiene el plan. Por eso en la primera fase, etapa 1, estamos hablando de mayores de 80 años, primera línea de atención. Estamos hablando también después en la etapa 2 de la fase 1, llegar a las segundas y terceras líneas de atención en el sistema de salud y por supuesto también llegar a grupos poblacionales entre 70 y 80, 60 y 70, personas con comorbilidades y preexistencias. Y estamos hablando también de la tercera etapa de la fase 1, estamos hablando de profesiones, actividades afines que también requieren esta atención, más las personas que pueden estar menores de 60 años con comorbilidades y preexistencias, y se va pasando después a la fase 2, etapa 4 y 5, donde vamos llegando a otros grupos etarios de la población. ¿Cuál es la esencia? El sistema de información, el sistema de seguimiento, los registros y por lo tanto la planificación conforme a lo que ha sido la Estrategia Nacional de Vacunación frente al COVID-19 permite tener controles. Claro, siempre habrá riesgos, pero de presentarse también eso acarreará una violación a la ley que tendrá su respectiva multa y sanción. Ministro Fernández. Sí, presidente, hemos hecho una pedagogía comunicando a todos los colombianos las razones de la priorización en las que buscamos fundamentalmente proteger a aquellos que tienen mayor riesgo de morir. Segundo, y muy importante, vamos a establecer todos los controles en el sistema de información para que se verifique la cédula de la persona y por tanto pueda desde la misma Registraduría Nacional de la Nación verificarse la edad de la persona. Y también tienen instrucciones de nuestros órganos de control, los departamentos y municipios para cualquier situación que se pueda presentar. Y también hemos hecho toda una pedagogía que estamos iniciando, un trabajo mancomunado con los jueces de la República para poder dar a conocer el plan,
para poder apoyarlos, recibir todas las preguntas que ellos tengan, y hasta el momento hemos tenido 10 tutelas en las cuales se le ha dado la razón al Ministerio en su concepto de autoridad sanitaria para respetar la integridad del Plan Nacional de Vacunación. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Otra pregunta que nos llega hoy. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Eduardo Albino. ¿Qué falta en la logística para el proceso de la vacunación? Muchas gracias, Eduardo. Ministro, más que qué falta, yo creo que el Plan Nacional de Vacunación está previendo, por un lado, capacidad de refrigeración, está hablando también de logística, recurso humano, interacción con las EPS, con las IPS, que la venimos también compartiendo toda la semana, la Superintendencia de Salud funcionando, el plan de seguridad. Y yo no sé, ministro, por ejemplo, ¿usted qué le diría a Eduardo? Eduardo nos pregunta, ¿qué hace falta? ¿Usted cómo lo ve? ¿Hace falta algo o sencillamente sabemos que es el reto más grande que hemos tenido en materia de salud pública? Y claro, seguramente nos enfrentaremos con retos, riesgos, seguramente en algunos lugares del país tendremos más complejidad para llegar a las zonas apartadas, pero lo cierto es que todas estas circunstancias hasta el momento están previstas en el plan, y lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estas semanas entre el anuncio de la adquisición y lo que será el inicio del plan de vacunación es tener preparada la capacidad del Sistema Nacional de Salud. Presidente, para tranquilidad de Eduardo, nosotros no nos estamos inventando una logística, no nos estamos inventando una nueva infraestructura, es la infraestructura del programa de vacunación del Ministerio de Salud que soporta todo, y esa logística está adecuadamente sustentada y certificada. Por otro lado, estamos adelantando en este momento, departamento a departamento, un proceso de verificación de 69 capacidades y procesos para estar seguros de que todo esté a punto en el inicio de la vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Fernando Flores. Además de las vacunas y los ultracongeladores de los que hablan, ¿qué más se necesita para aplicar las vacunas? Esa es una buena pregunta, ministro, y le podríamos decir a Fernando, ahí estamos hablando también de jeringas, diluyentes, refrigeración, talento humano, también algunos de los equipos de refrigeración para poder llevar las vacunas que requieren mayor capacidad de congelamiento, para llevarlas a lugares específicos del territorio. De pronto hablemos de eso. ¿Por qué le contestaría usted a Fernando? Hoy vimos los millones de jeringas más los que están también en adquisición, veíamos los diluyentes, mirábamos los 3 tipos de refrigeración que tienen nuestras bodegas, hay cerca de 33 bodegas más en todo el territorio nacional, vienen también el resto de los 44 ultracongeladores para poder almacenar la vacuna de Pfizer y disponerla en el territorio. Así que de pronto la pregunta es, a ese detalle, de esas cosas del día a día, ¿usted cómo le contestaría a Fernando Flores? Sí, Fernando, la tranquilidad viene de estos en los 7 aspectos. Ultracongeladores, ya tenemos el proceso de adquisición avanzado con el FOME y ya tenemos unos adquiridos e instalados, y estos se completarán en las próximas semanas. Tenemos necesidad de jeringas, nosotros tenemos ya un inventario de más de 2 millones de jeringas en la sola bodega del Ministerio de Salud, sin contar las que existen en las 37 bodegas, lo cual nos permite ampliar la capacidad en otras 49 millones que se están en este momento adquiriendo por parte del FOME. También diluyentes, tenemos ya acuerdos de acopio por parte de laboratorios nacionales para los diluyentes necesarios para las vacunas que deben ser dispuestos en todos los centros del país para la vacunación. Y el último elemento que es importante es el talento humano. Nosotros ya tenemos una capacidad instalada de 7.000 vacunadores en el país y la vamos a ampliar, la estamos ampliando con cursos sobre vacunación que están efectuando en este momento para que todos los departamentos y municipios tengan la posibilidad de acceder a personas vacunadas, a personas capacitadas en todo el proceso de vacunación.